Otra cosa es el ayuno congregacional. Ayuno de grupos que todos saben que están ayunando. Ese es un ayuno general. Se llama una convocación. Órdenes del soberano Dios al pueblo cuando la necesidad individual, es usted el que va a ayunar y usted se puede meter a donde quiera, donde que el rincón que pueda, a buscar a Dios, a orar, a ayunar, porque usted está orando por su alma, por sus necesidades, sus proyectos. Es usted. Pero por ejemplo, hoy tenemos un propósito. Tenemos un ayuno de ¿qué? A ver si se acuerdan. ¿De qué? Cada ayuno debe tener un propósito. Hoy estamos aquí santificando la vida. Algunos desde el 18, desde el 20 desaparecieron y los veo aquí. Que me vengan a contar el cuento que no se contaminaron, no se lo cree ni usted mismo. Al menos que hubiera estado tantos días por allá en ayuno, escondido como un ermitaño. No, lo que estuvo fue comiendo y bebiendo lo que los otros bebían. No bailaba, pero movía ahí sentado en la silla. ¿Entiende? No, pero yo no bebí licor, dice. No, pero estuvo ahí entre los borrachos. Estuvo ahí entre los que le hacían, le echaban el humo del cigarrillo por la nariz, por los ojos. Les habló de Cristo, gloria a Dios, y lo hizo. Pero si se avergonzó, pues hicimos esta convocación para santificación de esta congregación, porque acaban de terminar acaban de pasar las fiestas paganas del mundo, el paganismo en todo su fervor. Solo acá en esta ciudad, esas santas celebraciones que dice el mundo, más de 200 toneladas de basura quedaron tiradas en las calles. ¿Cómo quedarían las aldeas donde no hay quien barra? ¿Cómo quedarían los pueblos por allá? Oliendo a bruja, a demonio. Entonces el pueblo de Dios tiene que santificarse. En una ocasión fui por allá, recuerdo hace años, a una campaña de unas iglesias unidas en San Lucas, Tulimán. Y la iglesia era un templo grande, la congregación tenía más de 800 miembros. Cuando empezó la campaña, yo veía un grupito pequeño, como 50 personas, y después ya fue aumentando y aumentando. Terminamos, algunos reconciliaron, pero me acerqué al pastor y le dije, y todo este gran templo vacío todo el tiempo, aquí está la ruina, porque es una cosa contradictoria. Yo de usted, pastor, haría una pared por el medio, semejante cajón tan grande y todo vacío. Y me dijo, no, es que como estamos en la feria del pueblo, entonces mi gente, dice, por no decir mis ovejas o mis cabros, se fueron de parranda.
Ellos están por allá divirtiéndose, porque es la única ocasión en el año que pueden divertirse. Terrible, hermano. Terrible. Se contaminan, salen contaminados y después algunos pues se reconcilian, pero otros no. Entonces hay que hacer un ayuno general de santificación. Le estoy poniendo el ejemplo que tiene que tener un propósito para ayunar. Hay gente que se mete una semana de ayuno y no sabe ni por qué está ayunando. Deben haber propósitos claros. Alabado sea el Señor. No se debe hacer un ayuno por competencia, por orgullo, por envidia, por rivalismo, sino por necesidad espiritual. Si usted siente una necesidad espiritual, no le pida permiso a nadie para ayunar. Métase en ayuno, pelee la batalla si siente esa necesidad de Dios en su vida. Gloria al Señor. Al menos que se haga una convocación pública, el ayuno dejará de ser privado, porque es una congregación. Pero si es individual, personal, debe ser lo más secreto que se pueda hacer. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Si es una convocación congregacional, es diferente en el sentido de la necesidad que tiene o tenga la congregación. La congregación en muchas ocasiones tiene que tener un objetivo claro, un propósito generalizado. Gloria al Señor. De la iglesia o la organización, incluso la nación. Hay ayunos que se han hecho por la nación, por el país. Poder en el nombre de Jesús. Por el país. Por situaciones complicadas. En tiempos del profeta Joel, hubieron dos situaciones complicadas en su tiempo, y se ve que se hace un llamado congregacional al pueblo, a la nación, a meterse en ayuno y oración. Busque el libro del profeta Joel. Después de el profeta Daniel viene el profeta Oseas, y después de Oseas está este pequeño libro de el profeta Joel. Y mire lo que dice, lo que registra el capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra: había una devastación en la tierra por la langosta, por la ruina, porque el pueblo había provocado a Dios. Después del libro de Daniel está Oseas, Joel. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormí en silicio, ministros del Dios, porque quitada es de la casa
de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, escuche bien, a los y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Este es un ejemplo de una convocación pública. ¿Por qué? Porque hay una situación complicada en la nación. Han habido tiempos, hermanos, que se establece un verano que empieza a destruir todo. Y hay que convocarse. Hay que llamar a la gente a ayunar. Porque si es un verano que está dentro del invierno y no llueve, o puede ser que la lluvia esté destruyendo todo a su paso, esté desbaratando el país, hay que hacer una convocación de ayuno para que Dios tenga misericordia de esa nación y suceda lo contrario, se detenga la lluvia. Pero también hay situaciones en el país de violencia, de guerras, de desórdenes nacionales, de huelgas, que se paralizan las cosas, el comercio, se paralizan los empleos inclusive. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Convocarse. Vamos a ayunar, vamos a hacer una cadena de ayuno para que Dios tenga misericordia, que intervenga Dios. ¿Y creen ustedes que Dios puede intervenir? Claro que sí. Aleluya. Aquí hubo una convocación a congregarse en los ancianos, todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, y que clamaran a Dios allí. Eso eran miles y miles de personas que se congregaban para clamar a Dios por la situación del país. Y también en el capítulo 2 de este mismo libro, en el versículo 12, es otra situación. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice el capítulo 2, verso 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y mire la forma de convocación. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad la asamblea, es decir, la congregación. Reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad.
para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Alabado sea el Señor. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará su pecado. Alabado sea Dios. Aleluya. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, escuche, he aquí yo envío pan. Porque había un hambre terrible, había una situación complicada a causa del pecado del pueblo. Por eso en cada situación que se complica en la vida de una persona, en la vida de una congregación, hay que buscar a Dios en ayuno y oración para que Dios haga milagros, restituya, para que Dios envíe la provisión. Alabado sea el Señor. He aquí yo os envío pan, mosto, aceite. Seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hermano, hay gente que es sometida al oprobio, a la crítica, al insulto, al menosprecio de los impíos, de los pecadores. Y los pecadores le dicen, ¿y dónde está su Dios? Y no dicen que su Dios tiene poder. Y usted anda en la ruina. Y no dicen que usted es cristiano. ¿Y por qué anda así? ¿Y por qué anda desempleado? ¿Y por qué no tiene nada que llevar a su casa? ¿Y por qué está en esa miseria? Y cuando son congregaciones, hermano, congregaciones, hay problemas congregacionales también. Hay situaciones como por ejemplo una frialdad que se mete a los templos, a las congregaciones, una tibieza. Se mete también, hermano, la frialdad y nadie quiere alabar a Dios, nadie quiere ni congregarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que convocar ayuno, porque eso no es natural. Sabe que la iglesia del Señor no es material, no tiene nada material. La iglesia del Señor es espiritual, y todos los problemas que vienen a los hijos de Dios son espirituales. Y usted dirá, no, pero eso no es espiritual. Es que el patrón ya me está haciendo la guerra y me está cobrando lo que yo no me he robado, y me están apareciendo estafas que yo no he hecho y problemas. Eso no son cuestiones naturales, son asuntos espirituales. Y los asuntos espirituales no se pueden pelear con maíz y tortillas. Los asuntos espirituales hay que entrar en el espíritu, en una guerra, en una lucha. Poder en la sangre de Cristo. Imagínese que usted llegue al templo y más se tarda en llegar y acomodarse y ya empezar a cerrar los ojos. Eso no es natural. Que se lo crea el diablo. Eso no es natural. Son problemas espirituales en la persona. ¿Qué tiene que hacer? Dedicar tiempo a la oración, reprender el diablo, echar fuera la opresión. Una persona que está devengando un salario, pero nunca tiene nada. Todo lo malgasta, todo lo mal administra, todo lo desbarata. Y vive, préstele al uno y préstele al otro. Como dicen en mi patria, ¿a usted le pagan con botones?
o le pagan con papel moneda, porque nunca tienen nada. Eso no es natural, eso no es normal, y tiene que entrar en una batalla espiritual, reprender esa miseria, echarla afuera, pelear, golpear hasta que se vaya esa miseria de su vida, de su casa. Sí, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. El Señor está hablando que hay que tocar trompeta, que hay que reunir en ayuno a la asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga el novio de su tálamo. Hay que congregar los enamorados también. Sí, Señor. Hay que congregar los niños. Hay padres de familia que el niño tiene 7 años. Ay, no, que no ayune el pobrecito. Pero ese ya tiene hasta novia, y si se descuida hasta mujer tiene. ¿Sí? No, es que apenas tiene 10 años, 11 años. Ese ya es un viejo, hermano. Ese ya debe saber. ¿Acaso no escuchó las noticias esta semana? Uno de 11 años hizo una matazón ahí en un colegio, en una escuela. ¿Con 11 años de edad? Claro que sí. Se les llaman niños, pero niños pervertidos, niños corrompidos. Y tiene usted como padre de familia que convocar a sus hijos y ponerlo a que saque un ayuno también, porque es Dios el que estaba diciendo: convocar a la asamblea, convoque al pueblo, traigan los niños, traigan hasta los enamorados. Aleluya. Aunque usted no diga amén. A ver, ¿cuántos pueden decir amén? Sí, Señor, hay que sacudir, hermano, la gente, su familia. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Y hay que santificar y hay que cuidar, hermano, porque hay padres de familia que les ponen el televisor a los hijos, o les ponen una máquina para ver películas corrompidas y peligrosas. Los investigadores de ese supuesto niño decían: bueno, se va a investigar de dónde sacó las armas, cómo las consiguió, quién lo entrenó, de qué manera. Pero ya los adelantos de investigación era que se dedicaba a ver unos juegos diabólicos, y por supuesto que los demonios se le transmiten. Esos juegos diabólicos de muerte, de destrucción, son dedicados al diablo antes de salir al mercado, y el que ve eso tiene que tener la influencia satánica encima. Hay que cuidar las pantallas de la televisión en su casa. Hay que cuidar también qué le compra a su hijo, a su hija. ¿Qué le compra para ver qué es lo que ve su niño? No sea que por entretenerlo se quede ahí horas y horas viendo basura. Cuando se dé cuenta es un basurero andando. Sí, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Estamos hablando de santificar el pueblo, ¿verdad? Y eso es importante. Sea Dios glorificado para siempre. El ayuno siempre debe ser con propósitos claros. En tiempos de Esther hubo
una amenaza de exterminio total para el pueblo. No era solo para Mardoqueo ni para Esther, era el pueblo. Y entonces no se podía convocar solamente a uno o dos, había que convocarlos a todos, porque todos estaban en peligro. Cuando hay un peligro generalizado, debe haber una convocación general. A ver, los que están entendiendo, dan gloria a Dios. Busca el libro de Esther y leemos: alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Después de las crónicas, segundo libro, está Esdras, Nehemías, Esther. A ver, el capítulo 4, versículo 15, dice la palabra: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, era la capital del reino, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Alabado sea el Señor.